Hola, hola, muy buenos días, bendiciones, un saludo especial en el nombre del Señor Jesús, el Cristo. Deseándoles, bueno, más que desearles, si ya estás escuchando este mensaje o estás en línea, ya estás entre el gran grupo de afortunados que contó con el regalo de la vida. Así es, así que ya Dios nos ha premiado. Él ha hecho lo suyo, ahora hagamos lo nuestro. Como escribió alguien, todos esos talentos que nosotros tenemos, todas esas virtudes, la excelencia que hay en nosotros, es la forma en que Dios decidió honrarnos, es la forma en que Él decidió equiparnos. Lo que hagamos con lo que Dios nos dio, con sus talentos y sus dones, es la forma en que nosotros lo honramos a Él. Así que dispuestos todos a honrar a Dios con la excelencia que Él nos dio de este cuerpo, de esta vida maravillosa, del espectáculo de la vida, de esa dimensión, de esta aventura llamada vida que nos presenta retos, desafíos, que a veces nos caemos, que nos tropezamos, que hay días que estamos en la cima de la emocionalidad y hay días que no queremos caminar. Por eso, el mejor pedagogo de la vida, el mejor entrenador en gerencia de vida dijo, cada día trae su propio afán. ¿Por qué? Porque sabía que en un día tenemos la dosis de éxito, de alegría suficiente, o tenemos el fracaso o la depresión o la ansiedad suficiente. Él lo expresó, cada día trae su propio kit, su propio afán, su propia ansiedad, ¿verdad? Pero tenemos que ver la otra cara de la moneda, también trae su propia oportunidad. Él nos está haciendo, estamos en el camino de la perfección, aún no lo somos, y mientras estemos en este cuerpo, no lo vamos a lograr. Todos aquellos que han sido llamados a predicar, a ser parte de este mensaje, pues éramos personas rotas, hechas pedazos, como Jesús lo dijo, pues es que los aliviados no necesitan médico, son los enfermos, personas que nos equivocamos más que otros. No sé qué extraño es esto, seguramente para poder tener la autoridad de decir a las personas cómo es que a veces creyendo que estamos haciendo las cosas bien, resulta de que no es así. Así que agradezco a Dios primeramente por sus vidas, por sus familias y sus hogares, y agradezco por darnos la oportunidad, por darme la oportunidad de hablar de Él. Aquí lo que hacemos es hablar del Todopoderoso, de las Escrituras. No podemos basar a que alguien crea algo en nosotros. Las experiencias nos permiten dilucidar y tener claridad sobre las Escrituras. Por eso, Cristo quiso una generación de pensadores, no una generación de seguidores. Él siempre preguntaba, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? Les colocaba las parábolas. Las parábolas, las alegorías, son una especie de pedagogía que invita al ser humano a pensar, a la analogía, a cuestionar. Es maravilloso. Bueno, la palabra del Señor, que es la palabra de Dios, que es la forma más poderosa, la palabra de Dios, es una expresión muy grande que ha perdido fuerza, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, pues nos estamos refiriendo a que su autor es el Dios. No hay espacio para dos inteligencias. Es decir, claro, cuando hablo con amigos que se la pasan también en esta búsqueda, pero entonces solo hay un Dios y entonces los que no creen en Cristo se van a condenar y entonces los que están en la India y en el África o allí en Guainía, como me dice un amigo, que adoran al sol y esas cosas, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, mi respuesta siempre es, dejémosle a Dios lo que le corresponda a Dios y nosotros encarguémonos de hacer lo que Él nos dijo. Llevemos este mensaje a todo aquel que podamos para encontrar la luz. Que nosotros los cristianos creemos que si no es como yo digo o como yo lo explico, pues dejémosle eso a Dios porque nosotros no somos dioses. Pablo lo dice, antes por la gracia estamos aquí. Y Pablo dice, no sea que yo habiendo sido heraldo, es decir, mensajero, evangelista, termine yo eliminado.
Por ahora tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios. Gustémosla y aprovechémosla. Recordemos que aquí usamos términos como el libro de instrucciones para la vida, es la palabra de Dios, lo que se conoce como Biblia, ¿verdad? ¿Han visto ustedes que cuando a veces hablamos de una persona que, por ejemplo, es experto en matemáticas o en ingeniería, la gente dice, no, ese señor es una Biblia, se la sabe casi todas. Se ha creado ese concepto, pero no tiene una suficiente fuerza. Entonces, la palabra de Dios tiene una fuerza impresionante. Pero en el original, cuando se escribe, la palabra, la ley, es la Torá. Sí. Y si le ponemos otro artículo, va a ser el entrenamiento, las instrucciones para la vida. Como lo dice en Proverbios 1. Hijo mío, no menosprecies las instrucciones de tu padre, ni la dirección de tu madre. A que Dios aún confabuló, constituyó que la mejor forma de crear una sociedad es cuando un hijo es criado por un hombre y una mujer, por su padre y por su madre. Y ahí dijo, sigan adelante. Y cuando leemos Génesis 1, la forma en que él instituye la continuidad de la humanidad, pues él lo expresa sabiamente. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y los convirtió en los gestores de la vida, como si Dios dijera, los voy a hacer tan partícipes que yo, que soy el espíritu vivificante, el único que puede dar vida, si ustedes hacen, como siempre dice, si ustedes hacen lo que yo digo, yo voy a estar presente. Es decir, como recuerdan aquella enseñanza, donde 2 o 3 estén haciendo la voluntad de Dios, acorde a la palabra, ahí estoy yo, ¿verdad? Entonces, Él nos incluyó de esa manera, o sea, ser generadores de vida. Lo que pasa es que el ser humano pierde la capacidad de asombro, que un hombre y una mujer se unan y de ahí salga una vida. ¡Wow! Eso es extraordinario, es algo que no tiene dimensión, no tiene explicación, pero por la forma caótica en que vivimos, eso pierde altura, proporción, capacidad de asombro. Por eso este manual de instrucciones es tan maravilloso, es tan poderoso. Cada día que hablamos con amigos que han estado en otras comunidades, en otras organizaciones, que han tenido sus experiencias, yo creo que el cristianismo necesita ser evangelizado, necesita ser cristianizado. Creo que ahí hay una gran brecha porque estamos caminando por caminos de religiosidad y de misticismos y creo que hay una gran carga que viene desde todo ese proceso. Si yo les dijera, por ejemplo, a ustedes lo siguiente, las preguntas nos expanden nuestra forma de pensar, lo que se llama la mayéutica. El 12 de octubre de 1492, ¿qué pasó? ¿Cuál es el hecho que celebramos ahí? Esta pregunta que se la saben todos los niños en la escuela. Pues que obviamente Mahoma vino y descubrió a América. ¿Quién no sabe eso, verdad? ¿Quién no sabe eso? Que Mahoma descubrió a América, ¿verdad? Que Napoleón Bonaparte fue el libertador de América. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que Shakira canta bien? Bueno, no, mentira, no digamos cosas que no tienen tanto fundamento. Pero cuando yo hice estos comentarios, lo que hice fue expandir la mente de ustedes. Y ustedes me dijeron, no, algo no está bien ahí, Gio, porque el que descubrió América fue Cristóbal Colón. Bueno, al menos eso nos cuentan, ¿verdad? Entonces, si nosotros hubiésemos sido conquistados por Mahoma y hubiese venido toda una brigada que compendía con el Islam, pues nosotros hoy observaríamos y practicaríamos el Islam y estaríamos dispuestos a dar la vida por defender simplemente una herencia tradicional religiosa, ¿se dan cuenta? Entonces, el hecho de desconocer las raíces, la profundidad, hace que nosotros tengamos una fe que no es 100% centrada
en las escrituras. Y como todos lo saben, pregúntele a un historiador, pregúntele a un sociólogo, a un antropólogo, ¿qué sucedía cuando una nación conquistaba a otra? Pues lo primero que hacía era imponer la cultura, imponer el lenguaje, imponer la religión, porque es la forma de cambiar y poder someter lo que escribió un gran filósofo, que en Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó filosóficamente a Roma. Y aunque nosotros hoy creemos que somos latinos y las palabras que nosotros usamos, la cultura, el derecho romano, los acueductos, tienen las bases en el romanismo. Necesitamos nosotros hoy, afortunadamente, a través del estudio de la escritura profunda, hay que investigar, hay que estudiar. Y bueno, no estamos en la época de algunos que fueron llevados a la hoguera, así que tenemos la oportunidad de investigar. Y como dice, ya no hay nada oculto debajo del sol. Tenemos la oportunidad de investigar. No les conté que hace unos días que tuve la fortuna y un regalo de Dios y de esta familia hermosa de ir a Villa de Leyva. Me encontré una Biblia con 450 años de antigüedad. De 450 años. O sea, me la mostraron y la abrían así, maravillosa. Solo me la ganaron de rapidez, no por el precio. No les voy a decir el precio porque es incomparable. Pero con esto lo que estamos hablando, queridos líderes que nos ven, es que no podemos tener una fe prestada. ¿Qué es una fe prestada, Gio? Que tú te sientas en un lugar y tú escuchas y te vas para la casa y crees todo lo que te dicen y no investigas quién lo dijo, por qué lo dijo, quién se lo dijo. Esta Biblia Reina Valera de 1960, ¿quién la escribió? Antes de esa, ¿quién fue el que la escribió después? ¿De dónde vienen los concilios? ¿De dónde vienen las creencias? Que mañana es festivo, ese festivo que celebra. Si esa es una generación que no piensa, que no cuestiona, es una generación fácil de engañar. Por eso necesitamos apasionarnos, como lo decía el salmista. Oh, cuánto amo tu ley. Es decir, cuánto amo tu palabra, cuánto amo tu Torah. Porque además es lo único que nos llena. Hay veces yo me levanto pensando en cosas, pero un poco agotado, los desafíos, pero cuando llego a la palabra y ya estoy sumergido ahí, me da otra vez fuerza, así, otra vez me vivifica. Bueno, Jesús lo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es lo que Salomón sabiamente está escribiendo aquí en Proverbios. ¿Cómo les parece? Hoy vamos a leer: lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y es algo muy importante. Aquí hay algo extraño, y es que vamos a ir profundizando. De verdad que la palabra de Dios, el manual de instrucciones, es un libro muy profundo. El ser humano anda buscando el enemigo en el sitio equivocado. Si quisiéramos establecer las raíces de los desafíos que el ser humano debe enfrentar, debemos devolvernos al inicio. Sí, así es. Debemos conocer la historia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿cómo identificamos el enemigo? El adversario, porque el adversario no está fuera. Ayer, estos días hablábamos, hoy vamos a compartir el audio, la meta soy yo. Vamos con un audio atrás para que podamos estar al día. El audio de ayer es: la meta soy yo. Yo soy realmente el objetivo y debo convertir mi vida en el propósito. Y quiero compartirles esta frase: que nuestra vida tenga un propósito superior, un propósito medular, que vaya más allá de la cotidianidad, de las añadiduras que ya ustedes saben que son parte de la provisión y de la bendición de Dios. Entonces, como lo estábamos hablando ayer sobre cómo nosotros conquistarnos, voy a leerles lo que Salomón recomienda referente a cómo se pierde la sociedad, porque la sociedad se pierde es porque no es capaz de controlar sus propios instintos, las pasiones desordenadas, todos los miedos. Entonces, en Génesis, en el capítulo 3, cuando el hombre toma la decisión de ser autónomo, porque si ustedes analizan, bueno, ya tendremos tiempo, cuál fue la causa, el pecado, una palabra que también ha sido satanizada, y que eso hace que el ser humano sienta una esclavitud
como lo expresan literalmente. De hecho, son esas mismas acciones las que terminan esclavizando al hombre. Quiero invitarles a que ustedes también sean buscadores de tesoros, de perlas. La palabra pecado en su original lo que significa es alguien que erra al blanco, alguien que no es certero en acertar al blanco. Toma esa connotación como cuando el ejército de David había 300 hombres que con una honda acertaban a un cabello a 30 metros. Es decir, estaban entrenados para acertar. Es decir, pecado en su original significa errar al blanco, caminar trastabillando, ser inexperto en caminar por la ruta indicada, ser un novato, levantarme con el pie izquierdo. ¿Pero en qué? Pues en el manual de instrucciones, justamente, en no estar entrenado en el árbol de la vida, que es la palabra. Así que cuando yo tomo la palabra de Dios, pues ella me instruye, que es lo que estamos haciendo acá, para que nosotros podamos. Primero, hay dos bases por las cuales el hombre peca, o sea, es decir, erra. Primero, porque no tiene conocimiento, no sabe qué es agrada a Dios, no sabe cómo manejar sus emociones. A veces nos dejamos llevar, o sea, una familia, un esposo, una esposa tienen un hogar bonito, pero en un momento de pasión se abandonaron, no fueron capaces de gobernar lo segundo, que es el mal instinto. Cuando una sociedad se aleja de Dios y empieza a creer que la palabra de Dios es un libro anticuado, porque dice que tienen que ceñirse a las reglas, es una sociedad que empieza a entrar en decadencia social y moral. Y es ahí donde el hombre termina cosechando lo que sus deseos quieren. Todos los seres humanos somos pecadores, todos los seres humanos. Y no hay escala de pecados delante de Dios, es decir, de desaciertos. No hay escala. Ni tenemos que decir que este es más malo que este, que aquel, porque pues, desafortunadamente a veces los que estamos en este camino también aprendices cometemos esos errores. Entonces la mentira es pecado, las borracheras, la prostitución es pecado, así está contemplado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, el homosexualismo es pecado, el lesbianismo es pecado, el soborno es pecado. Todos estamos en una bolsa, pero note que si ya le damos el significado correcto, lo que queremos decir es que estamos siendo inexpertos en vivir de acuerdo a la objetividad de las directrices para que tuviésemos vida que dio Dios. Entonces, no es porque éste haga esto. Y además nosotros tampoco somos los jueces, porque yo sigo siendo otro pecador. Yo lo que hago con este mensaje maravilloso es simplemente enfocarme en mí y decir, pues ya no quiero ser el mismo mentiroso. No quiero ser el mismo mentiroso. Voy a esforzarme. Además, tampoco quiero ser un borrachín ni un drogadicto. No quiero hacer eso. Bueno, fui eso en alguna época. Todos hemos cometido errores, faltas, por supuesto. No quiero hacer esto. Es decir, es una decisión personal que cada ser humano tiene y que debe decidir, porque lo que Dios quiere es que todos decidamos. Amigo, tú que estás viendo este video, que estás escuchándolo, Dios es transparente. Y Él no nos va a quitar el aire, que no respiremos, porque no vivimos de acuerdo a ese manual de instrucciones. Que la sociedad quiera creer que ha evolucionado y que va más avanzada que Dios es una interpretación, pero deberíamos ser justos. Es decir, nosotros entonces simplemente decimos, este es el mensaje, ¿quién quiere este mensaje? Pero es una libertad. De esa misma manera, pues la sociedad, si quiere promover cosas, pues ese mensaje debe ser también elegido, tampoco debe ser impuesto ni adoctrinado. Y eso no debe separar las amistades, ni los amigos, ni los hermanos. ¿Por qué? Porque todos estamos en esta búsqueda de la verdad, del propósito. Lo que sí dice la Escritura, pero además la sociedad lo ve, son las consecuencias de desviarnos de este manual de instrucciones.
Miren cómo dice en Proverbios 5, ¿y para qué es que este padre le dice a su hijo que tenga sabiduría, que tenga inteligencia? Lo recuerdan que lo vimos ayer, para que tenga consejo, para que tenga ciencia, que escuche, que sea sabio, y empieza a hablarle de lo que significa el adulterio, la fornicación, todos esos desvíos que el ser humano se da, porque él estableció un orden. Es importante que lo entendamos, que Dios estableció un orden. Claro, cuando lo planteamos de esta manera y alguien se sale, pues esa persona se va a sentir al escuchar este mensaje que está siendo atacada. Pero no es así, porque yo también estoy siendo atacado con mis faltas. Si es la palabra correcta, no es atacado, me está enseñando. Esto es un libro de instrucciones, porque cuando la sociedad se degrada en la moralidad y en la sexualidad, las profundidades de la depresión y la angustia y la ansiedad aumentan, que es lo que está pasando. Veamos las instrucciones de lo que dice la palabra de Dios. La pregunta que quisiera decirle a los amigos que ven esto, y por supuesto que alguien puede que no esté de acuerdo, es, ¿qué hacemos con este libro maravilloso que ha enseñado a millones de seres humanos a dar moral, las leyes? Muchas de las cosas que regimos hoy se han sido tomadas de la Escritura. ¿Qué hacemos con este libro hermoso que fueron la fuente de tus padres, de tus abuelos, que los guiaron, que nos permitió construir las bases sólidas, que fueron las bases iniciales de universidades como Harvard? ¿Qué hacemos con él, con este manual maravilloso que sí nos enseña y que a pesar de que el hombre siempre ha colocado su manito ahí, las grandes organizaciones queriendo llevar a la humanidad, aún sigue perenne, aún sigue vigente este manual de instrucciones? Entonces dice así, dice, hijo mío, no te vayas con la mujer ajena. Dice, porque quien se va, sus pies descienden a la muerte. Es decir, hay cosas que no están bien dentro de ese orden. Y empieza aquí a decir, dice, no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, ¿verdad? No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, escuchen esto, ¿qué es lo que suele con la humanidad? Porque la humanidad, la sociedad quiere resolver el problema de depresión, de ansiedad, de angustia, de falta de identidad, de suicidios, pero quiere vivir acorde a sus interpretaciones. El padre de la medicina, el señor Hipócrates, dijo, si tú quieres sanar a una persona o él se quiere sanar, primero hay que preguntarle si está dispuesto a renunciar a lo que le enferma. Pero si la sociedad quiere vivir libremente, sin leyes morales ni espirituales acorde a las Escrituras, pues eso Dios lo respeta, claro que sí. A todos nos respeta que hagamos. Lo que Él va a decir es lo que estamos leyendo acá. Y dice, mira, ahí lo dice, dice, y diga, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la instrucción, ni oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y en medio de la comunidad espiritual. ¡Guau! Parece una radiografía social. Y hablando de que el hombre debe tener su esposa, dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Es un hebraísmo hermoso para decir tus deseos de amor, porque esa parte del amor en griego, eros, entre el esposo y la esposa, pues fue creado por Dios, el placer fue creado por Dios. Y dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Hablando, se derramarán tus fuentes por las calles, hablando de esa relación hermosa de pareja, por supuesto del placer máximo. Dice, no, cuida eso, eso es un manantial sagrado. Eso no es algo vulgar, eso no es algo sin valores, es trascendente. Cuida eso como parte de ti, eres maravilloso. No andes por ahí pensando que puedes hacer con tu cuerpo lo que quieres. Y dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial
y alégrate con la esposa, con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. No podemos desconocer, iglesia, amigos, quisiera invitarlos a pensar, a reflexionar cómo eran nuestros padres, nuestros abuelos. Había una sociedad distinta. Ahora vamos rumbo a un despeñadero social y moral. Hay una estadística contundente de las instituciones gubernamentales, como la Organización Mundial de la Salud. La cifra va a ir aumentando. Cada 30 segundos va a ser la estadística que se suicida una persona. Pero esa es la que se suicida y las que lo han intentado y no lo logran y las que lo están pensando. Y si escuchen esto, si escuchen, por favor, 1.000 millones de seres humanos estarán sumergidos en el caos de su ser interior, de los trastornos mentales, de la depresión, de la angustia, de la ansiedad. Es porque no hay un trasfondo interno que les dé sentido y significado. Lo tremendo es que no hay cómo definirla y lo único que se recomienda, además de unos ansiolíticos y depresivos, son terapias de meditación y de recomendación, y que las personas hagan deporte y que se reúnan con los amigos y que hagamos eso. Lo que sucede es que cuando yo intento llenar el estándar de lo que la sociedad definió ser exitoso o ser in o cool o no ser simplemente un troglodita como se juzga porque promovemos los valores o un ancestral, pues amigos y hermanos, este es mi trabajo y yo veo cómo las personas luchan por salir de la depresión, del miedo. Es algo terrible. Pero claro, la palabra de Dios dice, abrazará el hombre fuego en su cuerpo y no se quemará. ¿Qué es lo que estamos leyendo acá? Dice, ¿por qué, hijo mío, andarás por caminos desviados? ¿Por qué? Y miren esta palabra, porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todos tus caminos. Todo lo que nosotros hacemos está en la presencia de Dios. Es más fácil decir, creo en el universo o creo en la naturaleza. ¿Por qué es más fácil decirlo? Porque el universo y la naturaleza no tienen una conciencia superior ni una moral superior. Pero eso ya estaba escrito en Romanos 1 y dice que el ser humano va a preferir darle la honra a las criaturas y a la creación antes que al creador. Y eso hace que no se cumpla el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es reconocer a Dios. Es después de reconocerlo, reconocer sus preceptos y vivir conforme a ellos y tratar de enfocarlo como mi propósito de vida. Eso es lo que define. Cuando el ser humano considera que Dios es la respuesta para una persona que no es capaz de encontrar respuestas o para personas con miedo y que nosotros podemos autodirigirnos, pues es la radiografía social que estamos viviendo. Y esto va a ir en aumento. Y quiere decir que todos pondremos nuestra cuota. Si tú y yo tomamos decisiones que van en contra de las cosas de Dios, tú también estás o construyendo este mundo o lo estás deconstruyendo. Tú también estás siendo parte, yo también estoy siendo parte. Por eso tiene que ver es conmigo. Yo no tengo por qué enfocarme en tu vida, cómo la vives, ni cómo la haces. Lo que hacemos es predicar esta palabra y yo voy a encargarme de mí, de no ser eso que Dios, porque creo, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No estamos para poner escala de valores en que quién es más pecador que quién. Todos estamos en esto. Somos unos novatos en no encontrar el objetivo central de la vida, el propósito. Y dice aquí esto maravilloso, como lo estamos viendo. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Se aprenderán es, lo tomarán preso. Y al impío es aquel que no obra piamente, es decir, buenamente, de sus propias iniquidades, de sus propios
anarquías humanas, de haber no conquistado el mal instinto. Pero una sociedad que vive en una burbuja donde la vanagloria de la vida, la farándula, los artistas, los famosos, nos muestran por televisión, ¿no? Ahora ya no está con la esposa, ahora está con la novia. Y además creamos una conversación tan vacía, tan falta de profundidad, que estamos mirando cosas que no tienen, bueno, ¿sabían ustedes que la Escritura ya lo había dicho? Dice que se levantarán los hombres con ganas de escuchar fábulas. Y es como vive la sociedad. Y dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura, de esa locura emocional, de esa locura vehemencia, y una sociedad que quiere vivir al extremo, en pasiones, en sensaciones. Cuando Cristo dijo, ustedes si se van tras el mundo, van a ser unos mendigos. Y déjenme decirles que ese foco de lo que es la sexualidad, que Dios se la regaló al hombre como un esplendor del placer, como dicen las neurociencias, el momento de máxima concentración del hombre es justamente en los momentos de sensualidad, es donde se entrega como nunca. Quiere decir que es parte de aquello a lo que se entrega. Ahí quisiera, con amor, con respeto, decir, hagamos un alto todos y reflexionemos. ¿Por qué? Mire cómo se degrada una sociedad poco a poco. Y ella va caminando poco a poco para aprobar sus propios deseos. Y estamos en una sociedad donde todos podemos, es una sociedad, al menos esta sociedad, es libre. Donde alguien levanta y dice, yo soy esto y quiero que me respeten. Está bien, yo también creo esto y yo también quiero que me respeten. Pero las sociedades terminan escogiendo hacia dónde quieren ir. Les coloco un ejemplo. El 50% de los niños crecen en familias monoparentales. ¿Qué quiere decir monoparentales? Que solo hay un padre o una madre. Y ustedes saben que la estadística pesa grandemente a que solo tienen una madre. Es decir, ya tenemos un problema, tenemos un conflicto. Y los estudios dicen que la probabilidad de las familias monoparentales es que el 50% sean pobres y que tengan además tendencias suicidas y problemas y trastornos mentales, como lo acabamos de leer aquí. Se enredará el hombre, quedará preso de sus propias... Y entonces luchamos. ¿Pero cómo resolvemos? Porque queremos tratar el problema desde afuera y no desde la raíz. Sí, es verdad, estamos en una sociedad libre. Cada ser humano puede hacer con su vida, al menos lo que él cree. Sí, si desconoce que existe, si no reconocemos que hay una autoridad maravillosa que está rigiendo las leyes físicas, que te pone el sol en las mañanas, que te pone el agua, la lluvia, que los tomates que te gustan en la ensalada, los alimentos que más te encantan, la vida, los padres que tienes, tu corazón, tus ojos, si eso todo te lo da Dios y tú no lo valoras y consideras que eso simplemente es causa, que es un derecho, además que yo sea así, y que además es un derecho que cada día yo me levante y respire, y que además es un derecho que me pasen cosas buenas, y derechos, y derechos. Dios siempre ha respetado eso. Pero lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que es una invitación a hacer un alto y revisarnos cada uno de nosotros. He empezado a hacerlo y veo cuántos errores, cuántas faltas. Y aún todavía sigo cometiéndolas. Pero este mensaje es inspirador y empieza a decirnos, pero yo quiero reconocer a Dios, quiero entender ese temor que es reconocerlo. Sí, Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres quien me da la vida. He visto que hay cosas en mí que no están acorde a como tú las enseñas. Por amor a ti, me estoy esforzando por dejarlas, por agradarte, porque quiero cosechar tus promesas. Bendiciones para todos, que el Señor Jesús nos siga bendiciendo. Amén.